Muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este espacio Maná para el Desierto, un espacio de crecimiento espiritual para acompañar también a todos los fieles, a los cristianos católicos, muy especialmente, pero a todas las personas de buena voluntad que deseen encontrar una palabra que les ayude también a construir una tierra nueva, a volver a la vida normal, pero de manera diferente, sobre todo porque durante este tiempo de desierto y de prueba, que así lo hemos presentado nosotros aquí en la parroquia como un momento de desierto y de prueba, este momento de la pandemia, pues vayamos con actitudes nuevas y diferentes. Eso es lo importante, el modo nuevo como vamos nosotros a asumir lo que viene. Bien, entonces estamos ofreciendo reflexiones en este momento que tienen que ver con la reconciliación, con la construcción de la paz, de tal manera que nosotros, pues frente a las situaciones que vivimos de violencia, de guerra, de muerte con sevicia, de muerte, diríamos así, con violencia extrema, pero como cierta biofobia que está creciendo entre nosotros. Lo que yo llamo biofobia es un desprecio por la vida, un rechazo de la vida y de toda forma de vida que nace, que crece, y que es algo a lo que hay que ponerle mucha atención, porque nuestro Dios es el Dios de la vida, nuestro Dios es el Dios que quiere la vida de todo, también de su creación, y naturalmente nosotros los humanos. Bien, les decía entonces que estamos ofreciendo unas reflexiones que nos ayuden a mirar la forma y la pedagogía de construir paz en nuestros ambientes, en nuestra familia, especialmente cuando la armonía se pierde por una situación de ofensa. Vamos a comenzar haciendo la oración de Francisco de Asís, en la que se pide muy especialmente por que el Señor nos ayude a ser instrumentos de paz. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Que donde quiera que haya odio, siembre yo amor. Que donde haya injuria, yo siempre perdón. Que donde haya ofensa, yo siempre indulgencia. Que donde haya duda, yo siembre fe. Que donde haya desesperación, yo siembre esperanza. Que donde haya oscuridad, yo siembre luz. Que donde haya tristeza, yo siembre alegría. Oh Divino Maestro, concédeme que no busque ser consolado, sino consolar. Que no busque ser comprendido, sino comprender. Que no busque ser amado, sino amar. Porque dando, recibo. Perdonando es como tú me perdonas. Y muriendo en ti, nazco para la vida eterna. Amén. Leo el texto del Evangelio a partir del cual quiero hacer la reflexión sobre el tema de la reconciliación. En el capítulo 5 de Mateo, versículos del 23 al 26, Mateo 5, 23 a 26, encontramos la invitación de Jesús a trabajar por la reconciliación cuando ha habido una ofensa de por medio. Dice Jesús lo siguiente: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez, el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel.
En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Bien, la invitación que aparece aquí explícita de Jesús es: mientras vamos todavía de camino y cuando ha habido de por medio una ofensa, incluso si es mi hermano el que tiene algo contra mí, dice Jesús, deja allí tu ofrenda y primero ve y reconcíliate con tu hermano. Bien, ayer tuvimos un problema de internet, lamentablemente se cayó la señal y por eso estoy hoy repitiendo la reflexión que tenía preparada para el día de ayer. El tema entonces del que voy a hablar es de la reconciliación. 4, y nosotros lo hemos sabido de diferentes modos, que 4 pasos, como que 4 etapas requiere la reconciliación. La primera es la reconstrucción de la verdad. Para que nosotros nos acerquemos a un perdón auténtico, se requiere que haya primero una tarea cumplida, reconstruir la verdad de lo que pasó. En segundo lugar, se requiere también justicia. Y que sea precisamente una justicia que apunte a la restauración de víctima y victimario, de ofensor y de ofendido. Vamos ahora a explicar también, o explicaremos después, el término de justicia como lo entendemos nosotros los cristianos y especialmente a partir de Jesús. Tercer paso para que haya una verdadera reconciliación es la reparación. Compensar el daño que se ha hecho a la víctima o al ofensor, al ofendido, perdón. Y por último, no repetición, un compromiso de no repetición. Bien, entonces voy a hablar de esos 4 pasos que hacen parte de la reconciliación. Pero recordemos lo que hemos dicho hasta el momento. Mientras haya convivencia, siempre habrá casi que inevitablemente conflictos, disgustos, encontronazos o mejor, ofensas. Siempre que haya convivencia, en razón también de nuestras diferencias, habrá o se presentarán ofensas. ¿Qué puedo hacer yo cuando soy ofendido? Podría decir que, en resumen, tengo 2 opciones. Una, que yo cultive el rencor y la rabia contra la persona que me ha ofendido y que cultivándola, entonces yo experimente un resentimiento. Y resentimiento que si yo riego todos los días, que si yo permanentemente vuelvo sobre esa ofensa, esa herida y ese sufrimiento que me ha hecho la persona, se va convirtiendo poco a poco ese resentimiento en ¿qué? En odio. ¿Y el odio con qué tiene que ver? Con la muerte. Deseo la muerte del otro, que le vaya mal al otro, que el otro, digamos, pruebe lo que significa comer tierra, diríamos de una manera así como que es entendible también y que a veces lo decimos nosotros. Y el otro camino, que es el que nos propone Jesús, es el del perdón. Entonces, o rencor, rabia, resentimiento, o el camino del perdón. Y habíamos dicho que perdonar es una decisión. Soy yo el que decido perdonar. No existe el hecho de que yo no puedo perdonar. No. El perdón no es olvido. Dijimos ya. Perdonar tampoco es ir a buscar inmediatamente al ofensor o al victimario para decirle yo te perdono. Perdonar tampoco es justificar la ofensa que me ha hecho. Eso ya lo hemos hablado suficientemente. Perdonar es atreverme a mirar a aquella persona, el ofensor o el victimario, como una persona también que detrás de eso, de su reacción, está dejando ver allí en el fondo, en su interior, de pronto
situaciones de opresión, de historias de drama, de historias de abandono, de vacíos afectivos. Es decir, con eso es que yo tengo que encontrarme en el, digamos, cuando yo quiera o decida mejor perdonar a la otra persona. Mirar el interior del victimario, mirar el interior y su drama o su historia que explica también su ofensa. Cuando uno entra en ese interior se encuentra con grandes sorpresas, incluso puede cambiar hasta la percepción, la manera de ver al victimario o al ofensor. Entonces, ese es, digamos, ¿y cuándo logro perdonar? Cuando yo logro hacer memoria sin sentir rabia y rencor contra esa persona, sin sentir resentimiento, sin sentir odio contra esa persona. Yo puedo decir que he perdonado. Cuando yo puedo contemplar a la persona en su rostro y no dejarme llevar por ánimos de venganza o de devolver mal por mal, o también de de causarle daño. Bien, eso es lo que hemos hasta ese momento reflexionado. Vamos a avanzar entonces ahora en la parte de lo que es la primera tarea de la reconciliación. Pero antes recordemos, ¿qué es eso de la reconciliación? En la lectura que nosotros hemos hecho de Mateo, donde Jesús dice que si al presentar la ofrenda, al hacer algún acto de culto, yo recuerdo que mi hermano tiene algo contra mí, ¿sí? Entonces, la tarea ¿cuál es? Ve y reconcíliate. Más importante que la ofrenda, que el culto, es la reconciliación. Es que ir a culto, ir a Eucaristía, ir, digamos, a cualquier expresión de piedad sin reconciliación, pues no siempre tiene sentido. No siempre tiene sentido ir a la Eucaristía, pero con un corazón marcado por resentimientos, por rabias, por odios, por rencores. ¿Qué celebro? Si es que la Eucaristía es el acto de la reconciliación de Dios con nosotros. Entonces, gracias Andrés. Entonces, es el acto de reconciliación de Dios con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que yo celebro? Lo que yo celebro precisamente es el que Dios nos ha reconciliado en Cristo, y por eso nosotros también estamos llamados a la reconciliación. En el capítulo que hemos leído, en el versículo 24, Jesús invita a reconciliarse. Buscando ahora, antes de hacer la reflexión sobre el texto griego, ¿cuál es la palabra que allí aparecía para expresar la reconciliación? Me llamó la atención que es una palabra pues compuesta de otras dos, que significa a través de algo cambiar. Y eso tiene que ver como con la palabra. Se trata de como que con el ofensor, con el victimario, mediante el encuentro, entonces a través de la palabra producir una modificación o un cambio en el ofensor y en el ofendido. Pero sobre todo en mí, si soy ofendido, que se produzca en mí un cambio, una modificación de la actitud que implica entonces, como lo hemos dicho, abandono del resentimiento. Entonces la reconciliación tiene que ver con ese, y a nivel de la reflexión que hemos hecho, así que hicimos la semana pasada, reconciliar tiene que ver con volver a conciliar. Y eso significa volver a poner de acuerdo, volver a concordar, volver a concertar, volver a fraternizar, reconciliar, volver nuevamente, ofensor y ofendido, víctima y victimario, a llegar a un acuerdo, sobre todo en cómo será la relación hacia el futuro,
de ahora en adelante, nosotros dos, ¿cómo podremos caminar? De tal manera que no sea el resentimiento, la rabia, el rencor y mucho menos el odio el que mantenga la distancia entre los dos, ofensor y ofendido, victimario y víctima. Ahora, la reconciliación requiere que uno dé un primer paso. ¿Cuál es? Pues la reconstrucción de la verdad. Reconstruir la verdad. Si no hay verdad, es imposible que haya reconciliación. Hoy nosotros vemos, pues digamos, las dificultades que experimenta, entre otras cosas, por ejemplo, la Comisión de la Verdad y toda la serie de críticas y toda la serie también de ataques que se han dado a la Comisión de la Verdad que preside el padre Pachito de Rú, un hombre santo, muy santo, que es jesuita, de la comunidad de los padres jesuitas. Reconstruir la verdad es algo difícil, pero no imposible. A ver, yo quisiera comenzar de dos sentidos que tiene la verdad. Nosotros los occidentales, podríamos decir así, manejamos un concepto de verdad grecorromano. Ese concepto de verdad tiene que ver con que la verdad sería la concordancia entre lo narrado y lo sucedido. En otras palabras, decimos nosotros, esa persona dice la verdad, porque lo que contó coincide con lo que sucedió, lo narrado con lo acontecido. Y alguien miente, decimos nosotros, cuando esa persona que narra altera los hechos, cambia los hechos, o calla los hechos, o modifica los hechos. Entonces esa persona está mintiendo, porque allí en su narración, en su contar lo que pasó, simplemente, digamos, altera los hechos. Y es imposible entonces reconstruir la verdad si no hay una coincidencia entre lo narrado y lo sucedido. Bien, entonces nosotros le damos ese concepto de verdad, que es la verdad en sentido greco-romano, ¿sí? La total identidad entre lo narrado, lo contado, lo escrito y lo que sucedió realmente. Sin embargo, ese concepto de verdad greco-romano tiene dificultades, porque, a ver, un ejemplo, si ponemos a narrar a unos testigos que fueron de un accidente, pero los testigos, por ejemplo, tienen diferente formación, diríamos, por ejemplo, intelectual. Supongamos uno es médico, otro es abogado, otro es campesino, que también está por allí viendo, otro es sacerdote, otro es ingeniero. Cuando pone uno a narrar lo sucedido a estas 4 personas o 5 personas, pues se ha constatado que cada uno narra desde su propio esquema mental, desde su propia formación y desde su propia perspectiva. Y entonces hay dificultad para hacer coincidir lo sucedido, lo narrado con lo sucedido. En otras palabras, la narración del médico estará de pronto, por ejemplo, más orientada a los daños que se produjeron a nivel, supongamos, de cuerpo, de organismo. La narración del abogado puede estar, digamos, en las reglas, las normas, incluso de tránsito que se violaron, en fin. La narración del sacerdote es posible que esté condicionada por estas personas estarían, digamos, confesadas, la salvación de la gente está condicionada, digamos, y de alguna manera influye en lo narrado. En la narración del campesino, digamos, desde su perspectiva, también va a ser diferente.
Entonces, viendo esta dificultad para la reconstrucción de la verdad, que en realidad es, mientras más perspectivas haya, mucho mejor, más acercamiento a la verdad, eso debería ser ganancia. Sin embargo, tenemos una forma de reaccionar nosotros en donde la idea es anular las perspectivas diferentes a la mía. Por eso en Colombia a veces la reconstrucción de la verdad resulta tan difícil, porque tendemos a absolutizar nuestra propia orilla y a desconocer y por lo menos a aceptar la parte de verdad que pueda tener quien se encuentra en la otra orilla. Entonces por eso decimos cada uno tiene su verdad, pero tampoco podemos llegar allí, porque entonces la verdad se vuelve una situación subjetiva. Entonces, dependiendo de qué perspectiva, dependiendo de eso, como que haya un acercamiento o alejamiento de la verdad. Bien, y ahí es donde voy ahora, y ahora voy al concepto de verdad que manejaban los judíos. En la Biblia hay otro concepto de verdad, y la verdad en la Biblia tiene que ver con el sentido. Cuando uno lee las narraciones bíblicas, por ejemplo, el paso del Mar Rojo, uno se puede preguntar, ¿realmente se dio el hecho del paso del Mar Rojo como está contado ahí? Entonces, y cuando estudia uno Biblia, se sorprende que el paso del Mar Rojo pues no se dio como estaba contado ahí. No fue así. Incluso que de pronto cuando pasaron había unos pantanos que en ese momento estaban secos. Pero al israelita o al narrador o al escritor bíblico, ¿qué le interesa? No le interesa la verdad material. Al narrador bíblico no le interesa hacer coincidir lo que cuenta o lo que narra o lo que escribe con lo que sucedió. Incluso el narrador bíblico de pronto se apoya en hechos, ciertamente, pero los va acomodando de acuerdo al sentido que él quiere transmitir cuando escribe el texto o cuando escribe el relato. Entonces ellos manejan un concepto de verdad bien diferente. ¿Cuál es la verdad? La verdad del sentido. Si algo es verdadero cuando tiene sentido, cuando aporta sentido. Entonces, por ejemplo, ustedes se dan cuenta que a veces hay dos relatos de narración de los panes en el mismo evangelio, en un mismo evangelio. Se pregunta, ¿cómo así? ¿Y aquí qué varió? Que Marcos lo cuenta, que Juan lo cuenta de una manera, que Mateo lo cuenta de otro, y entonces alguien está mintiendo. No. Si nosotros comparáramos los relatos evangélicos, encontraríamos que a veces hay hasta contradicciones. Pero es que los evangelistas, ¿en qué se interesan? Se interesan es en el sentido de los hechos, no en la coincidencia de los hechos con lo que se cuenta. Entonces, digamos, esa verdad del sentido es otro tipo de verdad y que nos ayudaría también, por ejemplo, a nosotros cuando estamos reconstruyendo la verdad. Cuando estamos reconstruyendo, acercarse a la verdad objetiva de los hechos es muy difícil, porque están involucrados también palabras y sentimientos, reacciones, personalidades en lo sucedido. Entonces es muy difícil que uno, digamos, cubra absolutamente todas las perspectivas para saber si efectivamente eso fue lo que sucedió. Bien, entonces, como que algunos elementos para que uno pueda reconstruir la verdad. Miren, hay un cuento que a mí me llama mucho la atención y dice lo siguiente, para entender lo que es, cómo hay que respetar también el punto de vista del otro, la narrativa del otro, el aporte del otro, respetar la otra orilla, que lamentablemente en Colombia no es lo que hacemos, porque atropellamos las otras narrativas para quedarnos con una única, hegemónica, podríamos decir, narrativa, un solo relato.
Y eso no contribuye ciertamente a la paz, porque precisamente, digamos, lo que hago es destruir otras narrativas, otros relatos también valiosos. El cuentico dice lo siguiente, pero ustedes pueden, y nosotros también podemos reconocernos en el mismo. Dice, un día se escuchó en el bosque una voz que decía, hoy quiero enseñarles cuáles son los animales peligrosos. El pato, la gallina y la mirla. Ojo, vuelvo a repetirlo. Un día se escuchó una voz en el bosque que decía, hoy quiero enseñarles cuáles son los animales peligrosos. El pato, la gallina y la mirla. Esto decía la mamá lombriz a sus hijitas, lombricitas, antes de dejarlas solas en el bosque. Ese cuentico me hizo pensar, que la reacción de uno, ¿cuál es? Animales peligrosos, que el pato, que la gallina, que la mirla. ¿Desde cuándo son animales peligrosos? Para nosotros no, pero para una lombriz, sí. Esos son los animales más peligrosos. Para nosotros podrían ser de pronto el tigre, el leopardo, el león, el elefante, el búfalo, no sé, un rinoceronte, en fin. Pero para una lombriz son esos que picotean buscando precisamente lombrices, pato, la gallina y la mirla. Eso pasa también con el concepto de verdad. Por eso es que este cuentico me ha ayudado a mí bastante para preguntarme, por lo menos, en eso que está contando la otra persona, debe haber una parte de verdad. Debe haber verdad. O por lo menos una parte. Y yo debo reconocerla. Y yo debo también estar dispuesto a acogerla. Pero la única verdad que existe no es la mía. Porque esa narrativa, ese relato de esa persona también está condicionado por la posición en la que se encontraban, por la formación que tiene, por los sentimientos también que están afectados, por las heridas también causadas. Es que a uno puede parecerle de pronto más grave y más dura una palabra que un golpe. Si esa palabra resultó humillativa y que destapó un pasado de drama familiar, puede dolerle más eso que un golpe o una bofetada que le dé. Entonces también los sentimientos y diríamos así, y las heridas son tan variadas que todo esto entra precisamente en la reconstrucción de la verdad. Para reconstruir la verdad puede uno hacerse algunas preguntas. Primero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Segundo, ¿por qué se dio la ofensa? ¿Por qué sucedió la ofensa? Y tercero, ¿para qué? Es decir, ¿qué fue lo que se pretendió con esa ofensa? Me parece a mí, digamos, que esa reconstrucción de la verdad, como lo dijimos, que hace parte de la reconciliación, implica que uno sea tanto victimario como víctima, ofensor y ofendido, que estemos muy en comunicación con nuestros propios sentimientos y que escuchemos los sentimientos que tenemos dentro. Yo siempre le digo a una persona, digamos, que cuando busque reclamar o cuando busque dialogar con una persona que le ha ofendido, no le hable en términos de yo pienso, mire, yo pienso que usted hizo tal cosa. Y sobre todo que abandone juicios, porque es que los juicios que lanzo en un diálogo con intención de reconstruir la verdad, inmediatamente distancian y anulan, y sobre todo si son juicios sobre la persona, anulan la conversación, la terminan, ¿sí? Cuando ya se mete la persona conmigo y me juzga,
prácticamente el diálogo lo terminó porque ella me trató mal. Entonces uno tiene que hablarle al otro como de, mira, yo me sentí así, así. Yo siento que usted, yo te sentí así. Yo siento, o yo me sentí así, así. Yo siento y te siento distante. Yo te siento afectado por tal cosa. Pero yo siento. Cuando yo hablo así, entonces yo no estoy utilizando juicios, digamos, sobre la persona. Y eso sí que ayuda para que la comunicación, entonces, digamos, avance en la reconstrucción de la verdad. Y que cada uno exprese sus pensamientos y sus sentimientos, que fueron los que llevaron precisamente a la aparición de la ofensa. Y con un corazón abierto, y con una mente abierta, sobre todo a la verdad. Hay que amar la verdad. Hay que amar la verdad. Si no se ama la verdad, es imposible construir la paz. Ahora en nuestro país uno ve unos ataques, digamos, a todo lo que signifique verdad, que uno dice, sobre este mundo así de mentira, o sobre relaciones de mentira, un tejido social montado sobre la mentira, es imposible la paz. Pero por el contrario, cuando hay verdadera comunicación entre las personas y hay esa apertura a la escucha, todos tendemos a hablar, pero poco a escuchar. Cuando hay esa apertura a la escucha y de lo otro y del otro relato, entonces nace la comunión entre las personas. De lo contrario, y se inspira, digamos, también la comunión de las personas. Lo contrario, lo que hace es separar, alejar y de pronto terminar relaciones. Bien, vemos acá, mañana vamos a hablar de la justicia, si Dios nos da de licencia. Es decir, también, ¿qué otro paso, qué otra tarea hay que cumplir? Restablecer la justicia, hacer justicia, porque de todas maneras hubo una víctima, hubo un ofendido. ¿Cómo se hace justicia al ofendido y a la víctima? Bueno, que Dios lo bendiga. Muy buena tarde.